Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuela Mena y para aquellos que no me conozcáis, soy la directora de la consultora educativa Fit the Language y la Escuela de Idiomas de Language House. Me gustaría dar respuesta a una serie de cuestiones relativas al tema de la gamificación. La primera de las cuestiones es si gamificar es lo mismo que utilizar juegos en el aula. Bueno, para aquellos que estáis un poco familiarizados con el tema de la gamificación, sabréis que gamificar supone o implica el uso de elementos del juego en contextos que a priori no son lúdicos, a diferencia del aprendizaje basado en juegos, que consiste fundamentalmente en el empleo de juegos puntuales en el aula. A efectos prácticos, ¿cómo vemos esta diferencia a pie de aula? Bueno, pues para empezar, gamificar supone una planificación exhaustiva por parte del docente. Si queremos gamificar una sesión o queremos gamificar una unidad didáctica o una evaluación, tenemos que planificar todos los detalles previamente con mucha antelación y bueno, pues pensar sobre todo en el objetivo fundamental, ¿no?, que perseguimos pues con esa experiencia gamificada. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos modificar una conducta? ¿Queremos motivar? ¿Queremos modificar un comportamiento? ¿Conseguir una mayor implicación del alumnado o una mayor autonomía por su parte? A partir del propósito central nos sentaremos y pensaremos en los elementos del juego que vamos a aplicar, ¿no?, en esa experiencia gamificada, pues como pueden ser, por ejemplo, los puntos, las recompensas, las insignias, si vamos a utilizar un panel donde vayamos recogiendo todos esos puntos de los estudiantes, si vamos a diseñar retos, misiones, en qué van a consistir y sobre todo cómo se relaciona todos estos elementos con los contenidos pues del currículum que tengamos, al que tengamos que ceñirnos, con los objetivos lingüísticos, con las destrezas. Por su parte, llevar juegos o llevar el aprendizaje basado en juegos al aula supone que en momentos puntuales recurramos a juegos que ya están diseñados, pues como por ejemplo puede ser el Trivial o el juego de escaleras y serpientes o el juego de ni sí ni no, pues con el objetivo bien de simplemente de motivar a los alumnos, pues propiciar un poco un contexto más lúdico en el que socialicen o para que practiquen alguna destreza o algún contenido en concreto. Si bien llevar a cabo o diseñar una experiencia gamificada supone pues un esfuerzo extra por parte del docente, tiempo de sentarse a planificar, llevar al aula un juego, bien lo podemos llevar directamente como con las reglas propias del juego, o podemos optar por realizar una pequeña modificación y adaptarlo a las necesidades de nuestros estudiantes. Otra de las cuestiones planteadas era si podía comentar algunas de las experiencias gamificadas que hemos llevado a cabo en nuestro centro, pues así más reseñables. Son los campamentos de verano que llevamos a cabo para niños y niñas de 6 a 12 años. Los campamentos los montamos a partir de una narrativa que previamente, no es que pactemos con los alumnos, pero sí que nos interesamos un poco por lo que más les interesa o lo que más les motiva. Hasta el momento hemos realizado 3 campamentos urbanos gamificados. El primero fue estaba basado en la narrativa de la Guerra de las Galaxias, el segundo en Harry Potter, en la historia de Harry Potter, y este último en los superhéroes de Marvel. Como digo, todas estas experiencias están fundamentadas o basadas en una narrativa concreta, y a partir de ahí diseñamos las actividades, las tareas o los proyectos.
que no dejan de ser retos, ¿no? Enmascarados o misiones que elaboramos a partir de, bueno, pues de toda esa narrativa, de toda esa fantasía o creatividad, ¿no? que nos vienen los profes a partir de la narrativa dada. También a partir de ahí, bueno, pues nos sentamos un poco a explorar los diferentes elementos que podemos incorporar, pues si vamos a dar puntos, establecemos los criterios, ¿no? Pues para otorgar los puntos o para, bueno, pues en el caso de que los tengamos que quitar, pues también establecemos los criterios, los cuales obviamente presentamos al principio de la experiencia para que los niños queden informados, insignias, también hablamos de, bueno, pues si hay que poner una especie de leaderboard, ¿no? Donde llevemos registro de bueno, pues de los diferentes puntos que van consiguiendo los equipos. Es muy importante también pensar si van a ser tareas, misiones, retos más colaborativos, más competitivos. Otra de las experiencias así que más éxito tuvo entre nuestros alumnos, esta la diseñamos para adolescentes y adultos, fue un breakout box. En vez de, es una especie de escape room, solo que bueno, en vez de tener a los alumnos encerrados en una habitación durante una hora resolviendo retos para poder escapar, el breakout box en su versión más analógica, por así decirlo, pues consiste en una caja donde dentro pues se pone, por ejemplo, pues algún antídoto, cualquier cosa que se os pueda ocurrir a partir de la narrativa elegida. En nuestro caso era el antídoto que tenían que conseguir para no transformarse en zombies. Y para ello pues tenían que abrir la caja que estaba cerrada con un candado de 3 dígitos. Para conseguir los 3 dígitos, los 3 números, tenían que superar 3 retos, 3 misiones distintas por parejas. A partir de ahí conseguían por cada misión superada un dígito. Y después tenían un tiempo para probar diferentes combinaciones de los dígitos para poder abrir ese candado. Consejos que podemos ofreceros para que tengáis éxito en vuestras, pues eso, sobre todo cuando os sentéis a planificar una sesión que queráis gamificar o una experiencia o una evaluación. Yo siempre insisto en que es muy importante leer el trabajo que han hecho otros profesores antes que nosotros, porque seguramente nos van a dar su feedback, ¿no? Sus impresiones de qué es lo que ha ido bien, qué es lo que es mejorable. Obviamente, cuando tengamos todas estas experiencias, es importante que también tengamos presente que nosotros somos quienes mejor conocemos a nuestros alumnos. Por lo tanto, hay que siempre coger los consejos de los demás profesores, pero adaptarlos a nuestra realidad de aula. También insisto en que es importante que nos confeccionemos nuestro propio kit de recursos del profesor gamificador. Puede ser, por ejemplo, un kit de recursos analógicos, pues para tenerlos a mano, para en un momento dado utilizarlos. O saber sobre todo con qué herramientas, de qué instrumentos, pues con qué instrumentos contamos. También podemos confeccionarnos un kit de recursos digitales. Los más habituales, los más usados entre los profesores con los que yo he hablado, pues suelen ser ClassDojo, Classcraft, que son plataformas gamificadas de gestión de aula, que vienen muy bien, pues como digo, para gestionar el tema de puntos, para llevar un registro de los mismos, para establecer los criterios. Bueno, pues facilita muchísimo la vida y el trabajo, ¿no?, al profesor. Luego también tenemos herramientas como Kahoot, ClassDojo, Poll Everywhere, Quizlet para hacer pues, juegos de preguntas. Pero como digo, es importante que tengamos un kit de recursos analógico y también un kit de recursos digital. Y si tenéis la ocasión de observar a profesores de primera mano, ver cómo implementan ellos, cómo llevan a cabo cómo ejecutan
esas experiencias gamificadas. Si tenéis la ocasión de asistir, de ver cómo lo hacen pues con ellos, pues que lo aprovechéis, porque es como mejor podéis palpar, ¿no?, la esencia de la gamificación y sobre todo daros cuenta de primera mano de qué es lo que funciona y qué es lo que a lo mejor hay que repensar. Si queréis conocer algunos de nuestros proyectos, podéis seguirnos en Facebook, en The Language House, Campo de Criptana, también consultando la información en nuestra web www.fieldthelanguage.com, o algunos ejemplos de proyectos y actividades de aula en mi blog personal, Aventura en las aulas. Y bueno, pues mucha suerte, mucho ánimo y a gamificar.